¿Por qué algunas mujeres parecen sentir una atracción aún más intensa por ese hombre que decidió soltar en vez de aferrarse? Esta no es una simple pregunta romántica. Es un fenómeno profundamente arraigado en la psicología emocional. Un patrón que muchos hombres ignoran hasta que se enfrentan a sus consecuencias. Imagina esta escena. Ella comienza a distanciarse. Sus mensajes son cada vez más escasos. Su mirada ya no tiene el brillo de antes. Tú lo notas. Y mientras muchos se desesperarían intentando recuperar lo que parece desvanecerse, tú eliges algo diferente. No imploras, no insistes. Respetas su distancia y te enfocas en seguir tu camino con dignidad. Y es justo ahí, cuando crees que todo ha terminado, cuando algo inesperado comienza a suceder, ella empieza a notarte de nuevo. Reaparece en tus redes, deja pistas sutiles, intenta reconectar de formas indirectas. ¿Qué pasó realmente dentro de su mente? El filósofo y psicoanalista Carl Jung lo dejó claro con una frase poderosa. Aquello que evitamos nos somete y aquello que dejamos ir nos revela. Y es que muchas veces no es el hombre persistente quien despierta el verdadero deseo, sino aquel que tuvo la fortaleza de marcharse cuando el amor dejó de ser mutuo. Ese acto de soltar, lejos de significar desinterés, encierra una fuerza silenciosa que resuena en lo más profundo de la psique femenina. Este video es una inmersión profunda en la psicología del desapego masculino. Ese punto de inflexión donde un hombre elige su paz interior antes que una relación unilateral. Es en ese preciso instante donde, paradójicamente, muchas mujeres comienzan a sentir lo que antes no podían reconocer. El desapego auténtico no es frialdad ni indiferencia. Es una declaración de amor propio tan poderosa que transforma por completo la dinámica emocional entre dos personas. Si te encuentras justo en ese cruce de caminos donde aún hay emociones vivas, pero también un cansancio emocional que grita por calma, en el primer comentario fijado, te dejaré una guía basada en las ideas más profundas de la psicología que te ayudará a comprender este proceso con claridad. Allí encontrarás herramientas para fortalecer tu valor interior y para romper con esos ciclos donde solo tú eras quien sostenía el vínculo. Este canal no promueve estrategias de control ni juegos mentales. Aquí hablamos de verdadera transformación emocional. Y es que no todas las ausencias significan frialdad. Algunas, de hecho, arden con una intensidad silenciosa que lo cambia todo. Entre las paradojas del amor, una de las más desconcertantes es esta. Cuando un hombre se marcha, muchas veces es cuando ella empieza a sentir su presencia con más fuerza. Explicaba que el inconsciente humano no responde a la lógica, sino a las emociones profundas que nos habitan. Cuando un hombre deja de suplicar, cuando decide no insistir más y da un paso atrás con integridad, envía un mensaje que atraviesa cualquier barrera. No necesito quedarme donde no me valoran. Y esa frase, sin decirse en voz alta, tiene un impacto emocional devastador. Porque el hombre que antes estaba siempre presente, de pronto se convierte en un misterio. Su silencio ya no es ausencia. Es un espejo que la confronta con sus propios sentimientos no resueltos. La magia del desapego consciente radica en que no se trata de manipular, sino de honrar la propia dignidad. Muchas mujeres, aunque no lo digan, en voz alta, sienten una conexión intensa hacia aquel hombre que supo retirarse con elegancia cuando dejó de sentirse elegido. Porque cuando algo o alguien está siempre disponible, muchas veces se da por sentado. Pero cuando algo valioso se va con calma, sin reclamos ni drama, deja un vacío que difícilmente se llena. Hoy vamos a sumergirnos en este fenómeno desde una perspectiva psicológica más profunda. Vas a descubrir por qué el desapego no marca el final de la historia, sino que representa un punto de reinicio.
Es el momento en que la balanza cambia, cuando ella empieza a preguntarse por qué ya no estás, cuando tú recuperas tu equilibrio interno y te das cuenta de que el verdadero poder masculino no está en aferrarse, sino en saber cuándo dar un paso al costado. Si alguna vez sentiste que dabas demasiado, si decidiste marcharte con el alma herida, pero la frente en alto, este video fue creado para ti. Y si deseas seguir profundizando, recuerda que en el primer comentario fijado tienes acceso a una guía transformadora basada en las enseñanzas de Carl Jung para ayudarte a ver con claridad lo que tus emociones aún no terminan de entender. Prepárate, porque lo que viene no es teoría. Es una verdad emocional que muchos viven, pero pocos comprenden. Vamos a desentrañar por qué, en más ocasiones de las que imaginas, una mujer puede llegar a enamorarse más de quien tuvo el coraje de dejarla. Cuando un hombre se aleja con serenidad, sin escenas ni reproches, ocurre algo que muchas veces no puede ser explicado con palabras, pero que ella siente con una fuerza que la descoloca. No es una reacción lógica ni una simple nostalgia pasajera. Es algo que se activa en lo más profundo de su inconsciente. Es como si una parte de su sistema emocional, acostumbrada a ciertos patrones, se viera súbitamente interrumpida. Cuando él deja de enviar mensajes, cuando ya no aparece, cuando deja de buscar validación o de pedir una última oportunidad, no está actuando desde el ego ni desde el resentimiento. Lo que transmite es una energía muy distinta, la energía del desapego consciente. Y esa energía, aunque silenciosa, tiene un impacto tan potente que desarma cualquier narrativa previa. Carl Jung decía que cuando somos rechazados o sentimos que alguien nos ha soltado, no reaccionamos con la razón, sino desde un lugar mucho más primitivo, desde la herida emocional que cargamos dentro. Es ese arquetipo vulnerable que todos llevamos, esa parte de nosotros que no busca explicaciones, sino equilibrio emocional. Por eso, cuando un hombre se va sin escándalos, sin exigencias, sin despedidas dramáticas, no provoca indiferencia, provoca un conflicto interno en ella. Su mente quizás intente convencerse. No me buscó más, está bien, no me quería tanto. Pero su cuerpo y sus emociones gritan otra cosa. ¿Por qué me afecta tanto si yo creía que ya lo había superado? Ese desajuste entre pensamiento y emoción crea una tensión interna que no se resuelve fácilmente. Es justo en ese momento cuando todo empieza a cambiar. El hombre que opta por retirarse sin mendigar atención, que no cae en el juego de la sobreexplicación, que no gira en círculos buscando ser comprendido, está rompiendo un guión emocional preestablecido. Ella esperaba más drama, más intentos, más insistencia. Pero en su lugar encontró algo mucho más inquietante: el silencio. Y el silencio, a diferencia de las palabras, no puede ser debatido. Solo puede ser sentido. Sin proponérselo, ese hombre activa en ella una respuesta emocional ancestral. Su ausencia se convierte en símbolo. En vez de insistir, él deja un vacío. Y ese vacío no se interpreta como frialdad, sino como valor emocional. Es la manifestación de un principio profundo, el de la escasez. Aquello que no está disponible se vuelve más valioso a los ojos del inconsciente. Pero esto no es un juego, no se trata de manipulación. Es una declaración clara. Yo no orbito alrededor de nadie. Incluso con el corazón dolido, me elijo a mí mismo. Y esa elección, aunque parezca simple, tiene un eco emocional potente. Porque cuando un hombre se elige, incluso cuando está perdiendo algo que deseaba, se convierte en un espejo para ella. Y ese reflejo cambia su percepción. El Lain, verdadero apego, el que cala hondo, no nace de lo que tienes a diario, sino de lo que se te escapa de las manos cuando creías que siempre estaría allí.
Y sí, eso despierta deseo. Pero no se trata de un deseo físico ni romántico en su forma superficial. Es algo más primitivo, la necesidad de recuperar el equilibrio emocional, el control perdido, porque de pronto, ese hombre ya no es quien era. Es un enigma. Su ausencia lo ha transformado en una figura que no puede entender del todo, y esa incertidumbre la conecta con él de una forma más intensa que cualquier conversación. Explicaba que el inconsciente no acepta el vacío sin más, lo llena. Cuando alguien que era emocionalmente relevante desaparece, la mente no lo suelta, lo reconstruye. Empieza a reimaginar situaciones, a reinterpretar lo vivido, a idealizar momentos que quizá ni siquiera fueron tan extraordinarios en su momento. Así, sin hacer nada, ese hombre se convierte en una presencia constante. Inolvidable no porque haya insistido, sino precisamente porque supo cuándo detenerse. Y es que cuando ella piensa en él y no encuentra rastros, su mente no lo suelta, se enreda más. La falta de señales alimenta el misterio y el misterio alimenta la conexión emocional. Irónicamente, esa desconexión física la hace sentir más conectada mental y emocionalmente. Porque ahora él no está, pero sigue presente en su interpretación. Y mientras más tiempo pase sin respuestas, más profundo se vuelve el vínculo que su inconsciente construye. El desapego auténtico no tiene nada que ver con arrogancia. Tiene que ver con saber quién eres, con no depender del reconocimiento ajeno para validar tu valor. En un mundo saturado de dependencia emocional y búsqueda constante de aprobación, la libertad emocional es una rareza, y como toda rareza resulta magnética. Un hombre que se marcha porque ya no se siente elegido no es débil, es íntegro, y esa integridad, aunque sea silenciosa, se percibe. Ella puede callarlo, negarlo o disimularlo, pero su cuerpo lo recuerda, su energía lo siente y su inconsciente lo retiene. Y aquí ocurre algo aún más revelador. Cuanto más maduro emocionalmente es un hombre, menos miedo tiene de dejar ir lo que ya no le hace bien. Y esa capacidad de soltar, lejos de parecer desapego frío, se percibe como una muestra de autocontrol, fortaleza y verdadera evolución interior. Y eso no solo se respeta, se admira. No se trata de que ella disfrute el desapego, ni de que anhele ser ignorada. Lo que sucede es mucho más complejo y opera en un nivel que ni siquiera ella comprende del todo. En realidad, su inconsciente responde con más intensidad a una retirada firme y serena que a una presencia constante y garantizada. Porque cuando algo deja de estar, cuando alguien que parecía fijo se desvanece sin drama, se despierta un eco interno, y ese eco, más que un pensamiento racional, es una sensación profunda. La carencia que invita a la reflexión, y en medio de ese vacío emocional, comienzan a surgir preguntas que no pueden responderse con lógica, sino con sentimientos. ¿Realmente no siento nada por él? ¿Y si hay otra mujer en su vida? ¿Por qué ya no regresó si antes siempre volvía? ¿Será que fue él quien me soltó y no al revés? ¿Y si tomé una decisión equivocada? Esas interrogantes no necesitan explicaciones, necesitan silencio. Porque es ahí, en la ausencia, donde el inconsciente empieza a hablar. Y mientras más profunda haya sido la conexión, más intenso será el ruido que deja el silencio. La huella emocional que permanece no tiene tanto que ver con lo que hiciste cuando estabas, sino con la manera en que te despediste. No hubo escenas, ni gritos, ni súplicas desesperadas. Solo te marchaste con una calma que desarmó cualquier defensa. Y eso, aunque ella nunca lo confiese, deja una marca. Porque fuiste coherente. Porque mientras ella tal vez intentaba mantener el control de la situación, tú decidiste buscar tu paz. Y ese gesto,
Ese acto de dignidad emocional, por más que no se aplauda en voz alta, se respeta en el fondo del alma. Desde esa distancia emocional, el inconsciente empieza a procesar lo que antes no podía ver. Carl Jung lo dejó claro. Todo lo que no se vuelve consciente termina manifestándose como destino. Y ese destino a veces se expresa en relaciones que se desvanecen, en silencios que pesan más que 1000 palabras, en despedidas que ella no eligió, pero que terminaron removiendo todo por dentro. Cuando un hombre que ella creía predecible, accesible, disponible, decide alejarse no por resentimiento, sino por integridad, se rompe un patrón. Primero llega la sorpresa, luego la incomodidad, y más tarde una extraña sensación de injusticia, porque ella estaba acostumbrada a tener el control, a llevar el ritmo de la historia, a tener siempre la última palabra. Pero ahora, su única respuesta es el silencio. Y no cualquier silencio, sino uno que vibra, que duele, que confronta. Ese tipo de ausencia no desaparece fácilmente. Se siente en los espacios vacíos, en los recuerdos que de repente cobran vida. Y es entonces cuando ella empieza a proyectar, porque como también señalaba, el inconsciente vierte en los demás todo aquello que no ha podido integrar, los deseos ocultos, las heridas abiertas, las inseguridades no resueltas. Y cuando la figura sobre la que proyectaba, ese hombre que representaba atención y validación, desaparece, se produce una ruptura interior. Ella siente que algo falta, pero no puede nombrarlo. Hay rabia, pero no sabe a quién culpar. Hay tristeza, pero no puede saber si es por ti o por la imagen que tú encarnabas. Ese desorden emocional la empuja a mirar dentro de sí, a buscar respuestas donde antes solo había certezas. Comienza a revisar cada gesto, cada palabra, cada momento compartido, tratando de descubrir qué fue lo que cambió. Pero la verdad es que no fuiste tú quien cambió. Lo que ocurrió es que su ilusión de control se deshizo frente a tus límites. Y aquí entra en juego algo fundamental en psicología, el impulso de individuación. Al elegir alejarte con conciencia, no solo te cuidaste a ti mismo, también activaste sin querer el despertar de su propio proceso interno. Le ofreciste, sin palabras, el espejo que nunca pidió, pero que necesitaba. Porque cuando alguien que fue presencia auténtica se convierte en ausencia, no solo se echa de menos, se revela. Esa ausencia le muestra más que tu figura, le muestra todo lo que no había querido ver de sí misma. Las carencias que proyectaba, las decisiones tomadas desde el impulso, las veces que confundió control con amor. Y es ahí, en medio del vacío que dejaste, donde empiezan a aflorar preguntas que la golpean de manera distinta. ¿Por qué no me reprochó nada? ¿Por qué no intentó convencerme de quedarme? ¿Será que llevaba mucho tiempo sintiéndose cansado? ¿De verdad me quiso como decía? Y al final, cuando el ego ya no puede justificarlo todo, emerge una verdad simple pero demoledora. Tú no te fuiste porque no sentías. Te fuiste porque te sentías solo, incluso estando con ella. Y cuando un hombre elige su paz por encima de una conexión desigual, deja una huella que no se borra. Porque ese acto, lejos de ser olvido, es una forma distinta de amor, amor por uno mismo. Esas preguntas que ahora la invaden no son sencillas. Son incómodas, incluso dolorosas, pero son necesarias. Porque no hablan de ti, hablan de ella, con ella misma. Y es en ese diálogo interno, en esa confrontación íntima, donde comienza a nacer la verdadera conciencia. Esa que no se activa con argumentos, sino con reconocimiento, con el dolor de ver lo que antes se negaba a sentir. Carl Jung decía que el dolor emocional no es castigo, es corrección. Es el lenguaje del alma que intenta despertar la conciencia. Y tú, al retirarte sin reproches,
sin venganza, sin victimismo, te convertiste en ese llamado. Te convertiste en ese hombre que no levanta la voz, pero deja un eco, que no suplica, pero deja una huella, que no acusa, pero provoca reflexión. Ella no lo notó al principio, porque muchas veces la ausencia no se siente de inmediato, pero con el tiempo, tu silencio comenzó a resonar más fuerte que cualquier palabra. Empezó a recordar las cosas que antes ignoraba. Tu paciencia, tu forma de mirar, las veces que cediste sin decir nada, las ocasiones en que te retiraste y ella no lo notó, porque aún te sentía cerca. Pero ahora ya no estás, y esa distancia pesa. Ahora importa. Importa porque ya no hay retorno. Importa porque tu ausencia se volvió presencia, porque lo que antes era indiferencia, hoy se ha transformado en arrepentimiento. Lo que antes parecía certeza, hoy es duda, y lo que antes fue control, ahora es nostalgia. Pero no es solo nostalgia por ti, es nostalgia por lo que ella era contigo, por la mujer que se sentía vista, valorada, comprendida a través de tus ojos. Hoy frente al espejo siente que algo falta, y ese algo eras tú que no hiciste ruido al irte, pero cuya ausencia hace eco en su interior. Tú que elegiste la dignidad en lugar del orgullo, el respeto en vez del escándalo. Tú que fuiste amor propio cuando todo alrededor era confusión emocional. Y eso, aunque no lo diga, aunque nunca lo admita, se queda en ella. Porque cuando un hombre se marcha con paz, deja una marca que el tiempo no borra. Puede que no vuelva, puede que nunca diga nada, pero una parte de ella ya no volverá a ser la misma. Porque tú no te fuiste perdiendo, te fuiste eligiéndote. Y eso, en un mundo que glorifica el apego y la insistencia, es un acto revolucionario. Fuiste el hombre que entendió que irse no es rendirse, es protegerse. Y que a veces, quien se va con amor, deja más huella que quien se queda desde el ego. Carl Jung también decía que solo lo que se acepta puede transformarse. Pero a veces, esa aceptación no llega en el momento de la pérdida. Llega después, en una madrugada cualquiera, en medio del silencio de una rutina sin ti, en ese mensaje que nunca llega, en la ausencia de tus gestos pequeños. Y es entonces cuando algo se rompe, no por rabia, no por dolor, sino por comprensión. Comprende que tú no eras como los demás, que no jugaste sucio, que no armaste una escena. Simplemente, un día decidiste irte, y esa forma tan limpia, tan serena, tan adulta de marcharte, duele más que cualquier grito, porque el silencio de un hombre que se retira con respeto es ensordecedor. Y aquí está lo más fuerte. Muchas mujeres esperan que un hombre luche por ellas, que insista, que regrese una y otra vez, pero no comprenden que en algunos casos, el acto más elevado de amor propio de un hombre es no luchar más, es reconocer que no todas las batallas valen su paz, que hay juegos emocionales que solo llevan al desgaste, y que a veces la mayor fortaleza está en soltar. Ese retiro, ese adiós sin escándalo, la obliga a mirar distinto, a repasar los mensajes que antes no respondía con emoción, a revivir detalles que antes ignoraba, como cuando tú cedías aunque tenías razón, como cuando te alejabas y ella no se inmutaba. Pero ahora sí, ahora esos gestos pesan, ahora duelen, porque perdiste el lugar que dabas, pero no perdiste el valor. Y cuando un hombre pierde a una mujer, pero no se pierde a sí mismo, no ha perdido nada. Al contrario, ha ganado libertad, ha ganado paz, y ha dejado sin querer una lección que ninguna palabra pudo enseñar. El amor verdadero también sabe irse cuando ya no es bienvenido. Y ahora que han pasado los días y su nombre ya no aparece y sus mensajes no llegan, ella lo nota. No es una ausencia más,
No es un simple silencio. Es un vacío con forma, con historia, con nombre propio. Un espacio donde antes vivía una presencia constante, sincera, paciente. Y lo que más le duele no es haberlo perdido, es lo que esa pérdida le revela sobre sí misma. Porque cuando una mujer empieza a extrañar al hombre que no rogó, que no insistió, que no volvió, en el fondo se está preguntando, ¿por qué no supe verlo? ¿Por qué alejé a alguien que solo quería quedarse sin condiciones? Y esa culpa silenciosa no grita, pero pesa. Se convierte en una herida profunda que no sangra por fuera, pero arde por dentro. Carl Jung lo llamaba el reconocimiento de la sombra. Es ese momento en que el ego se ve acorralado, cuando la imagen que ella tenía de sí misma empieza a resquebrajarse. Comienza a enfrentarse con verdades que siempre evitó. Descubre que quizás no era tan comprensiva como creía, que no era tan justa, ni tan emocionalmente madura como pensaba. Porque ahora que él ya no está, empieza a sentir todo lo que él sintió. Pero lo siente demasiado tarde. Y ese despertar no ocurre con lágrimas visibles ni con escenas dramáticas. Ocurre en silencio, en los trayectos solitarios, en los recuerdos que vuelven sin permiso, en esas noches donde todo está en calma, excepto su alma. Y en esa incomodidad silenciosa está él, su rostro, su voz, su forma de mirar. Porque el verdadero dolor no siempre se expresa. A veces se calla, pero no desaparece. Entonces ella entra en la espiral. Intenta llenar ese hueco con todo lo que tiene a mano. Trabajo, redes, amigos, coqueteos vacíos, pero nada la sacia. Porque cuando el hombre que se fue no era uno más, cuando su presencia fue auténtica, ninguna distracción puede ocupar ese lugar. Y ahí es cuando aparece el orgullo, ese escudo que la obliga a aparentar fortaleza, a decir que está bien, a publicar sonrisas ensayadas, a actuar como si nada hubiese pasado, pero en su interior te extraña, no por capricho, no por ego, sino porque tú traías paz, traías certeza, traías la tranquilidad de saber que había alguien que no estaba por necesidad, sino por elección. Y ahora que tú ya no estás, todo lo que parecía firme dentro de ella empieza a tambalearse. Porque tú no eras solo compañía, eras refugio, y aunque lo niegue, aunque se repita que lo superó, aunque diga que tú no eras el indicado, su inconsciente la traiciona. Porque el inconsciente no miente, solo espera. Y mientras espera, va escarbando, va desenterrando cada recuerdo, cada palabra, cada gesto que ignoró. Carl Jung decía que el dolor que se ignora se convierte en destino. Y muchas mujeres terminan repitiendo ese destino. Pierden a un hombre valioso y luego intentan reemplazarlo, pero fracasan. No porque no haya más hombres, sino porque no pueden reemplazar lo que fueron contigo. Porque esa versión de ella, la que brillaba con naturalidad, solo existía a tu lado. Tú la mirabas distinto. No amabas lo que mostraba, amabas incluso lo que escondía. Y eso no se encuentra en cualquier parte. Esa profundidad, esa conexión emocional, esa complicidad silenciosa, no se compra, no se copia, no se reemplaza. Y aquí llega el verdadero giro. Tal vez nunca te escriba, tal vez nunca regrese, tal vez se quede en silencio para siempre. Pero dentro de ella, algo cambió. El hombre que se marcha con dignidad no deja solo una ausencia, deja una referencia. Se convierte en un antes y un después, en una vara con la que, sin querer, medirá a todos los que vengan después. Ella va a intentar engañarse, va a repetir que hizo lo correcto, va a decir que tú no eras para ella. Pero cuando se apague el ruido del mundo, cuando ya no tenga a quien impresionar, cuando el celular no brille
y la casa esté en silencio, ahí es cuando más fuerte se siente tu eco. Porque en el fondo, no está llorando por ti, está llorando por todo lo que no supo ser mientras tú estabas ahí. Y ese es el mayor poder que tiene un hombre que se elige a sí mismo. No deja rencor, deja conciencia. Y es ahí, en ese espacio sin ti, donde comienza finalmente su transformación. No porque te extrañe solamente, sino porque tu ausencia fue el detonante. Porque cuando un hombre con valor decide irse, no deja solo vacío, deja conciencia. El impacto de un hombre auténtico no se mide en los días que estuvo presente, sino en lo que su partida es capaz de despertar. Y cuando una mujer se da cuenta de que ha perdido a un hombre raro, de esos que ya casi no existen, algo en su interior se rompe, pero no de forma escandalosa, no con lágrimas frente al mundo. Se rompe en silencio, en medio de una noche cualquiera, al escuchar esa canción que solían compartir, al ver su reflejo en el metro mientras vuelve a casa sola. De repente, lo entiende. No perdió a un hombre cualquiera, perdió a uno que amaba diferente, no raro por su estatus, ni por su físico, ni por sus logros, raro por su forma de amar sin condiciones, por una ternura que no pedía nada a cambio, por una calma que no necesitaba imponerse para sentirse presente, raro por entender sus heridas incluso cuando ella no sabía ponerles nombre. Y es justo ahí donde la verdad irrumpe, no cuando él se fue, sino cuando ya no hay manera de encontrarlo. Porque por más que lo busque en fotos, en mensajes viejos, en recuerdos felices, ya no está. Y lo que duele no es solo su ausencia, es el modo en que se fue. Porque no se marchó haciendo ruido, ni culpándola, ni exigiendo explicaciones. Se fue en paz, como se van los que han entendido su valor. Se fue porque comprendió que ella ya no lo veía. Y es esa ironía la que más punza. Ahora que él ya no está, ella por fin lo ve. Lo ve con claridad. Lo recuerda en detalles que antes pasaban desapercibidos. Recuerda cómo le decía, cuídate, con el alma en la voz. Cómo respetaba sus tiempos sin sentirse menos. Cómo se mantenía firme cuando ella dudaba. Cómo se quedaba incluso cuando ella lo empujaba sin saberlo. Y ahí llega el golpe más duro. Se da cuenta de que nunca lo valoró. De verdad, porque en el fondo creyó que nunca se iría. Y ahora que se fue, no sabe cómo continuar siendo la misma. Porque él no solo dejó un vacío, rompió un patrón. El ciclo de tener el control, de creer que podía irse y volver cuando quisiera, se acabó. Y ahora, al mirarse al espejo, ya no ve a la mujer que creía ser. Ve a alguien que perdió algo sagrado, no porque se lo arrebataran, sino porque no supo reconocerlo mientras lo tenía. Y no fue que él lo exigiera, fue que él lo entregaba. Y eso hoy, en un mundo de máscaras y reservas, es un acto casi revolucionario. Nadie se entrega del todo. Pero él lo hizo. Y ahora ella lo entiende. Comprende que cuando él decía, está bien, muchas veces estaba cediendo en silencio. Que su calma era una elección, no una debilidad. Que su distancia no era castigo, era protección. Se alejó porque tenía que cuidarse, y esa decisión duele más que cualquier grito o reproche, porque ella esperaba que él rogara, que insistiera, que se quedara a luchar en un campo donde solo uno estaba poniendo el alma. Pero él hizo lo inesperado. Se fue. Y no se fue por rencor, se fue por respeto propio. Se fue porque entendió que el amor no es suplicio, es reciprocidad. Y cuando esa reciprocidad se pierde, quedarse es un acto de abandono hacia uno mismo. Esa es la huella que deja un hombre con dignidad. No deja escándalo, deja eco. Y ese eco resuena por dentro, una y otra vez, hasta que ella no puede seguir fingiendo que no siente. Porque más allá de la nostalgia por él, está la nostalgia por la mujer que fue mientras él la miraba.
Y esa versión de sí misma ya no la encuentra con nadie más. Y fue justamente ese gesto inesperado, el de irte con dignidad en lugar de arrodillarte por atención, lo que te volvió inolvidable. Carl Jung hablaba del arquetipo del héroe interior, ese que no libra batallas para ser amado, sino para no traicionarse a sí mismo. Tú fuiste ese hombre. Elegiste tu paz por encima del ruido. No caíste en el juego del drama. No suplicaste amor donde ya no había reciprocidad. Y esa firmeza, silenciosa y serena, se quedó grabada en su memoria de un modo que ningún escándalo podría igualar. Porque en el fondo, ella lo sabe. No perdió un novio, ni una historia romántica pasajera. Perdió un espejo. Perdió la imagen de la mujer que podría haber llegado a ser si hubiera tenido el valor de mirarte con los ojos del alma. Pero no lo hizo. Y ahora solo quedan destellos. Una frase que dijiste, un gesto que tuviste, una mirada que contenía más verdad que 1000 discursos. Y con esos retazos, su mente construye lo que fue y lo que pudo haber sido. Sin embargo, no puede decirlo en 1900 en voz alta, porque si lo hiciera, parecería débil. Y el orgullo, ese viejo saboteador, le impide admitir lo que su corazón ya grita en silencio. Pero su cuerpo lo siente, lo sueña, lo revive, escucha tu nombre y su respiración se detiene un segundo. Comienza nuevas relaciones, se distrae, se rodea de gente, pero siempre con la sombra de que alguna vez fue amada por alguien que no jugaba, que no fingía, que simplemente amaba sin condiciones. Y lo más duro no es haberlo perdido. Lo más duro es saber que lo tuvo y no supo valorarlo. Porque amor no se esfumó por casualidad ni por una pelea cualquiera. Fue ignorado, fue subestimado, fue tratado como algo común cuando en realidad era excepcional, y eso no se olvida. Podrá aprender a vivir con ello, podrá rehacer su vida, pero jamás volverá a ser la misma, porque ahora lo sabe. Un hombre como tú no se encuentra 2 veces en la vida. Y cuando tú te fuiste, no fue solo tu cuerpo el que se alejó. También se fue la versión de ella que solo existía a tu lado. La parte de su alma que florecía bajo tu mirada. La mujer que tú veías incluso cuando ella no sabía quién era. Y esa conciencia no destruye, pero transforma. Porque hay verdades que llegan tarde, sin aviso, y se instalan como un susurro constante en el alma. Tal vez nunca diga nada, tal vez siga adelante como si nada. Que publique fotos, que sonría a todos, que diga, estoy bien con voz firme. Pero tú dejaste algo dentro de ella que ya no puede ignorar. Le mostraste el peso del verdadero silencio. Le mostraste que algunos hombres no se van por rabia, sino por agotamiento emocional. Que no hacen escándalo porque su ausencia es su última palabra. Decía que el verdadero encuentro entre 2 almas ocurre solo cuando ambas están listas para quitarse las máscaras. Pero tú llegaste desnudo de ego, completo, auténtico. Ella, en cambio, aún estaba fragmentada, dividida entre lo que deseaba y lo que su orgullo le exigía proteger. Y en esa desconexión no pudo reconocerte como lo que eras. Un regalo. Un hombre que amaba sin adornos, sin manipulación, sin necesidad de dominar. Un hombre raro. Y ahora que ya no estás, lo que ella siente no es solo nostalgia, es ausencia. Ausencia de lo que pudo haber sido. Ausencia de sí misma. Porque tú no pedías aplausos, solo reciprocidad. Y eso es lo que ella no supo entregar. Hoy, observa tu ausencia como quien contempla una obra valiosa demasiado tarde, con reverencia, con dolor, con preguntas que ya no tienen destinatario. Porque tú ya no estás. Y esa no es solo la historia de una pérdida, es el nacimiento de una conciencia. Se enamoró de ti después de perderte, y tú,
Al no traicionarte, al elegir mantenerte entero, te salvaste. Porque el amor verdadero no clama, no se arrastra, se honra, y tú lo honraste. Y eso, aunque ella nunca lo diga, te convirtió en un recuerdo imposible de borrar. Un eco que seguirá resonando cuando todo lo demás se haya apagado. Ahora, si de verdad estás decidido a dar el siguiente paso con valentía y mirar de frente esas heridas que nadie ve, pero que aún pesan en tu interior, tengo algo muy valioso que puede transformar tu camino. En el comentario fijado de este video, te he dejado el acceso directo a una guía diseñada especialmente para hombres que quieren reconstruirse desde el respeto propio, sin arrastrarse por afecto, sin aceptar menos de lo que merecen. Esta guía no es solo un recurso, es una invitación a tu renacimiento. Si lo que acabas de ver resonó contigo, si algo dentro de ti se movió y te hizo pensar, no dejes que quede solo en eso. Suscríbete al canal, únete a esta comunidad que no teme mirar hacia adentro y sigue caminando con nosotros hacia una versión más fuerte, más consciente y más libre de ti mismo. Te espero en el próximo video, donde seguiremos hablando con honestidad, con coraje y con propósito.